Muy buenas tardes, les habla Lina Yariana Cristancho y Edna Rocío Valderrama, estudiantes de la especialización en Neuropsicología de la Educación. El día de hoy hablaremos de la disgrafía. La disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. Clínicamente se encuentran numerosos casos donde existe escritura defectuosa por causas funcionales o por alteraciones sensorimotrices de pequeña importancia y en tales casos también se puede hablar de disgrafía, pero no es sentido estricto. Se llama disgrafía primaria cuando el trastorno más importante que presenta el niño es la letra defectuosa, sin que existan causas que no sean de tipo funcional o madurativo. Por el contrario, disgrafía secundaria es aquella que está condicionada por un componente caracterial, pedagógico, neurológico o sensorial, y es una manifestación sintónica de un trastorno de mayor importancia, y es el que la letra defectuosa está condicionada por dicho trastorno. Un ejemplo muy frecuente de las disgrafías secundarias se da en el síndrome hipercinético. La gran mayoría de los niños hipercinéticos presentan trastornos de la escritura de importancia. En tales casos, la mala letra viene condicionada por factores psicomotores alterados en estos niños, así como los factores como impulsividad, trastornos de la atención, torpeza motriz, trastornos del esquema corporal, etc. Etiología de la disgrafía. Al estudiar las causas que producen las dificultades en la escritura del niño, con frecuencia podemos observar que no es solo un factor que de forma aislada provoca el déficit en la escritura, sino que existen varios aspectos causales que pueden influenciar de forma negativa el aprendizaje de la escritura. Entre las causas más próximas que provocan la disgrafía, según Portellano 1995, encontramos las siguientes. Causas de tipo madurativo. Dentro de estas causas existen dificultades de tipo neuropsicológico que impiden que el niño escriba de forma satisfactoria. Para poder escribir se requiere de una adecuada madurez neuropsicológica del niño, ya que la escritura es una actividad perceptivo-motriz y cuando no existe la suficiente madurez, suelen presentarse dificultades tanto para percibir la forma y el significado de la letra como para manejar el lápiz. Por tanto, cuando se da esta inmadurez motriz, esta no le permite al niño sostener el lápiz y graficar una letra de forma correcta. Esta situación hace que se presenten ciertas dificultades que impiden el desarrollo de un aprendizaje satisfactorio de la escritura. Entre los factores de tipo neuropsicológico que pueden provocar disgrafía tenemos trastornos de lateralización. Las perturbaciones de la lateralización son un agente causal y muy corriente de la disgrafía. Entre estas se encuentran las más frecuentes. Ambidextrismo. Esta se trata de niños que emplean la mano derecha o la mano izquierda para escribir de manera indistinta. En otros casos se puede dar en niños que siendo diestros o zurdos de forma muy débil y poco definida presentan dificultad para escribir de forma satisfactoria. Como consecuencia, en la escritura en estos casos se caracteriza por un ritmo lento, tendencia a la inversión de giros, deficiente control del lápiz y torpeza manual. También tenemos la surderia contrariada. Son aquellos niños con disposición a la surdera que han sido obligados a escribir con la mano derecha. El cambio de dominancia manual puede producir dificultades para realizar una escritura correcta. La escritura de los niños zurdos contrariados es una escritura que lo realizan de derecha a izquierda. Presentan inversiones de las letras y las sílabas. La postura al momento de escribir es deficiente y el manejo del lápiz es inadecuado, lo cual impide realizar los trazos de manera agradable o correcta. Trastornos de eficiencia psicomotora.
Los trastornos psicomotores que presenta un niño que tiene disgrafía se agrupan en dos categorías: niños torpes motrices y niños hipercinéticos. Los niños torpes motrices son aquellos que presentan una motricidad débil, con una edad motriz inferior a su edad cronológica. Estos fracasan en actividades de rapidez, equilibrio y coordinación fina. Su escritura es muy lenta y el grafismo está formado casi con frecuencia con letras fracturadas y de tamaño grande. Sujetan el lápiz de forma inadecuada, lo cual implica una realización de los trazos de forma deficiente. Y los niños hipercinéticos son aquellos que presentan ligeras perturbaciones del equilibrio y de la organización cinética y tónica. En cierto modo son opuestos a los niños torpes motrices, ya que ellos manifiestan ser desinhibidos e inquietos, con alteraciones fuertes en su conducta motriz y asociativa. Su escritura se caracteriza por ser muy regular en dimensiones, son de tamaño grande, la presión es intensa y a veces escriben con gran velocidad y sus letras son fragmentadas con trazos imprecisos, lo que dificulta la comprensión lectora. Trastorno del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices. Dentro de este trastorno se encuentran casos en que está alterada la organización perceptiva, la estructura espaciotemporal y la interiorización del esquema corporal. Causas caracteriales. Esta causa se caracteriza por la escritura impresentable, inestable, con deficiente espaciación e inclinación, lo cual es particular en niños con conflictos emocionales intensos. Esta disgrafía no se presenta de forma aislada, por el contrario suele presentarse asociada a dificultades perceptivas motrices de lateralización y es producto de tensiones psicológicas del niño. Puede ser utilizado como un mecanismo de defensa para enmascarar trastornos de conducta que son timidez, inhibición, aislamiento, celos, etc. Causas pedagógicas. La incompetencia para escribir puede deberse a una enseñanza inapropiada y contraproducente. Para Bruckner, las causas que pueden producir trastornos de escritura desde el punto de vista de fallos pedagógicos son: instrucción rígida aplicada para todos los niños sin atender a las características individuales. Descuido de un diagnóstico del grafismo como método de identificación de dificultades de escritura. Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras. Orientación inadecuada al cambiar de letra escrita a letra cursiva. Objetivos demasiado ambiciosos e inadaptados a las posibilidades de los alumnos, materiales inadecuados para la enseñanza, ineptitud para centrar el ejercicio en la corrección de las deficiencias específicas y incapacidad para enseñar a los niños zurdos la posición correcta del papel y los movimientos más idóneos para un correcto aprendizaje. Bruckner, 1975. Causas mixtas. Estas hacen referencia a ciertos síndromes que no se pueden explicar de forma autónoma, sino como una suma de factores de forma continuada, como es el caso del grafoespasmo, el mismo que hace referencia a una dificultad para realizar movimientos de forma coordinada al momento de escribir, afectando así la calidad de las letras. Las personas con dicho trastorno presentan casi siempre una disgrafía motriz muy acusada. Los síntomas más característicos son lentitud para escribir, el niño ocupa demasiado tiempo para realizar la tarea, mala coordinación de los movimientos, sudoración de las palmas de las manos, variación en la forma de sujetar el lápiz y rechazo hacia la escritura. Tipos o clasificación de disgrafía. Los trastornos de escritura infantil que entran en la categoría de disgráficos pueden afectar a la simbolización o a la forma de la letra. Jordan distingue dos tipos de disgrafía: disgrafías disléxicas o disgrafías calígrafas. La disgrafía disléxica es la alteración simbólica del lenguaje escrito como consecuencia de las dificultades disléxicas del niño. Fernández Baroja llama a este tipo de disgrafía de proyección disléxica. La disgrafía calígrafa afecta no a la capacidad de simbolización,
sino la forma de las letras y la calidad de la escritura en sus aspectos perspectivo-motrices. Se ha definido este tipo de disgrafía como disgrafía motriz. La disgrafía disléxica afecta el contenido de la escritura. Los errores de este tipo de disgrafía son similares a los cometidos en la lectura por el niño disléxico. Entre ellas tenemos la omisión de las letras, sílabas o palabras, confusión de letras con sonidos semejantes, confusión de letras con orientación simétrica similar, inversión o transposición de la orden de las sílabas, invención de las palabras o paragrafilia escritora, agregando letras o sílabas, uniones y separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras. En la disgrafía motriz o calígrafa afecta a la calidad de la escritura, afectando al grafismo en sus aspectos grafomotores. Las manifestaciones de este tipo de disgrafías son las siguientes: trastornos de forma de las letras, trastornos del tamaño de las letras, deficiente espacio entre las letras dentro de una palabra, entre las palabras y entre los renglones, inclinación defectuosa de las palabras y los renglones, ligamentos defectuosos entre las letras que conforman cada palabra, trastornos de la presión o color de la escritura, bien por exceso por defecto, trastornos de la fluidez del ritmo escritor, trastornos de la direccionalidad de los giros, alteraciones tónico-postulares en el niño. Características clínicas de la disgrafía. Al hablar de escritura, se deben tener en cuenta las diferentes modalidades en las que se realiza, sea por dictado, sea por transcripción, sea por crear textos de manera espontánea. Las demandas cognitivas no son las mismas para cada modalidad y por tanto las características y formas de intervención también deben variar. Al igual que en la lectura, las dificultades en la escritura radican en las dificultades para establecer la relación fonema-grafema. Por lo tanto, para los niños con este tipo de dificultades resulta más fácil la escritura por copia, puesto que pueden cumplir con la tarea mediante el dibujo de las letras haciendo uso de sus recursos visuales. Diferentes autores plantean que, al igual que en la lectura, para la escritura existen dos rutas que posibilitan esta habilidad. A nivel cognitivo serán las fallas en la ruta fonológica y en la ruta lexical, las responsables de los problemas en la expresión escrita. Estas dos rutas se relacionan estrechamente con el tipo de ortografía, siendo la ruta léxica directa la que permite la escritura de palabras no familiares con una ortografía arbitraria, lo cual es posible gracias a que la representación ortográfica se encuentra almacenada en el léxico mental. La ruta fonológica es la que posibilita la escritura de las palabras nuevas, series de letras sin significado o palabras con ortografía no arbitraria en la que hay correspondencia fonema y grafema. Por tanto, en la disgrafía superficial, donde existe una dificultad para escribir las palabras con una ortografía arbitraria, las fallas se encuentran en la ruta lexical, mientras que en la disgrafía fonológica las fallas se encuentran en la ruta con el mismo nombre. Suárez y Quijano, 2014, hacen referencia a la diversidad de aspectos que pueden caracterizar el perfil neuropsicológico de los niños con dificultades a nivel de la expresión escrita. Entre ellas destacan las dificultades a nivel motor fino que impactan la caligrafía por un bajo dominio de lo gráfico y baja planeación motora. Otros suelen presentar errores ortográficos, fallas en la adecuada separación de las palabras que pueden llevar a la escritura en bloque, dificultades para realizar escritos coherentes con fallas de tipo sintáctico, omisiones y cambios en la posición de las letras, así como las inversiones en las letras y en la dirección de la escritura.